Hola familia y bienvenidos a la parte 4 de la pasarela. Espero les guste mucho. Ahora sí, pónganse cómodos que comenzamos. Días siguientes, Jin Yeon fue invitada por su supuesto amante, Ki-hoon, a dar un paseo por la noche, quizás a ver una película, a ver una función musical, comer algo, y ahora no había problemas pues ya estaba soltera. Pero ese mismo día, Hae-bon estaba planeando en recuperarla. Su compañero y amigo le recomendaba que para llegar al corazón de su esposa lo mejor era empezar con flores, y Hae-bon llegaba a comprar girasoles, los cuales simbolizan el amor y la admiración. Llegó la noche y como Jin Yeon lo planeó, estaba ya de paseo con su apuesto compañero Ki-hoon, el cual iba a recoger el auto antes de irse. Mientras ella estaba sola pensaba que quizás con él puede ser una buena pareja, solo que a pesar de pensar así, se sentía vacía por dentro, sin sentimientos. De un momento a otro Hae-bon llegaba y le preguntaba si tenía tiempo esta noche para ir a algún lugar, y en ese momento el auto de Ki-hoon llegaba. Venía a recoger a Jin Yeon. Le decía que se subiera o iban a llegar tarde. Hae-bon se sentía mal. Quizás debió preguntar antes de venir. Se iba desilusionado y solo había querido agradecerle por lo de la otra vez. Tras ello se iba y le decía que sí. Tiene razón. Lo mejor era no volverse a ver. Días siguientes, Hae-bon como nunca recordaba la fecha del día de la muerte de su suegro. Lo visitaba y le pedía perdón. No había sido un buen esposo y se ha divorciado de su hija. Un poco más tarde platicaba con su amigo y él estaba frustrado porque simplemente no le entregó las flores. Él quería más detalles, pero Hae-bon se mantenía callado, aunque en eso dijo algo que le interesó. Su amigo le decía que en una relación hay veces que hay que ceder, pues no se puede ir siempre en contra de la persona que amas. Solo que su amigo no podía asesorarlo bien si no le cuenta lo que ocurrió. Y finalmente Hae-bon abría su corazón. Él había visto a su esposa con su compañero de trabajo. Habían hecho planes, por eso tiró las flores. Pero su amigo entendía que su esposa no pierda el tiempo. Además, como ya no están juntos, todo se ha acabado. Pero al escuchar esto, Hae-bon reaccionaba, pues para él aún nada se termina. Así salía corriendo tras Jin Yeon. Llegaba al poco tiempo a donde trabaja ella y escribiéndole un mensaje pedía conversar con ella por 5 minutos. Ella no iba a acceder, pero Hae-bon no es quien se rinda. La invadía de mensajes reduciendo cada vez más el tiempo. Dado a eso salía corriendo a verlo, pero apenas lo vio le gritaba: ¿acaso estás loco? Estaba furiosa, quería pelear y Hae-bon le entregaba por fin los girasoles. Le pedía perdón porque sabe que no ha estado presente en el recordatorio de su padre. Sabía que no era fácil perdonar, pero al menos podría recibir las flores y luego hacer con ellas lo que desee. Él solamente quería darle algo que jamás le había dado. Así, tras eso, se marchó dejando a Jin Yeon toda confundida. Recordaba que siempre que peleaban, acababan pensando en separarse, pero eso jamás ocurrió. Quizás ahora esté pasando lo mismo. Quizás aún exista amor entre ellos dos. Por otro lado, la madre de Hae-bon estaba en una revisión médica y obtuvo una noticia que la dejaba más que asustada. Ella tiene cáncer de estómago y estaba ya en la 4ª etapa, así que ahora lo más difícil de todo era contarlo. Durante la noche, Hae-bon había realizado una reunión con sus hermanos para beber. Les contaba que quiere regresar con Jin Yeon, algo que suena descabellado, pero ni modo. En eso la madre de Hae-bon lo llamaba y deseaba esta noche verlos. Dado a que estaban bebiendo, ella deseaba ir también. Al cabo de poco tiempo llegaba y veía a sus hijos tan felices. Se sentaba a su lado, pero de la nada Yeomin le contaba que Hae-bon desea volver con Jin Yeon, algo que le cayó de sorpresa, pero estaba furiosa. Empezó a gritar a su hijo porque si se hubiese portado bien, jamás se hubiese separado. Pero llegaba el momento de decir lo que le ocurre. Bebió una copa y tras eso le contaba de golpe sobre su cáncer. Les contó todo lo que el doctor le había informado, que su enfermedad estaba avanzada, así que lo único que le quedaba era empezar lo más pronto con las quimioterapias, a las cuales ella pensaba ir. No se iba a rendir. Solo que al decir esto, Hae-bon lo tomó como una broma. Se iba porque no lo podía procesar. En eso Hae-jung lo siguió. Su madre sabía que lo tendrán que asimilar pronto, pero hoy al menos quería conversar con Yeomin. Le contaba de sus hijos. Hae-jung y Hae-bon crecieron en un buen hogar
hogar, con comida, ropa, nada les faltó. Pero era diferente para él. Ella había prometido a Min Jeon, la madre de Jeongmin, que criaría a su hijo como si fuera suyo, pero no pudo cumplir con su promesa. Lo que más lamentaba es que cuando él estudiaba en Francia, sabía que sufría por falta de muchas cosas y aún así creía en sus palabras. Confiaba en que él estaba bien. Ella siempre había deseado que él algún día empezara a llamarla mamá. Era muy codiciosa. En eso Jeongmin le decía que era momento de ir a casa. La llevó en un taxi y tras eso se bajó con ella. No quería hablar. Le pedía que entrara a la casa y ella al verlo tan serio se fue. Ya estaba en el ascensor cuando en eso Jeongmin lo frenó. Ella sabía que iba a decirle algo y lo que escuchó fue un Mamá. Y aterrado le decía a su madre que no se muera y que no le pidiera perdón porque si no hubiese sido por ella, él hace mucho tiempo estuviera muerto. Su madre se conmovió, lo abrazaba y le decía: tranquilo hijo, tu mamá no se va a morir. Tras ver a su madre, llamó a Jia y cuando ella fue a verlo lo encontraba muy agobiado. Ella enseguida trataba de levantarle el ánimo, pero al ver su rostro entendía que algo malo pasaba. Él solamente pensaba en su madre y no entendía por qué ella también tiene que irse. Le pedía a Jia que por favor lo matara, que ya no podía respirar, que necesitaba salvación. Por otra parte, Jaebon tampoco estuvo bien. Llegaba agobiado a la casa de Jin Jeon y se castigaba, diciéndose a sí mismo que todo esto es un castigo por ser un egoísta, y alterado le pedía a Jin Jeon que lo ayudara, porque no estaba bien. A la mañana siguiente finalmente los tres mosqueteros fueron al hospital para saber qué es lo que realmente ocurre con su madre y qué procede. El médico trató de explicarles absolutamente todo, pero no les daba tanta esperanza. Apenas un 10% logran salvarse de este tipo de cáncer, pero nada era verídico. Hay pacientes que durante la etapa 1 no resisten y mueren. Hay otros que incluso en etapa terminal alargan su vida. Más que un porcentaje de probabilidad, ellos debían esperar ser partícipes de un milagro. Tras escuchar todo esto, los tres estaban agobiados, pero confiaban en que todos juntos podrán vencer el cáncer. Ese día en la noche, Jaebon llegaba a visitar a su madre, pero apenas entraba encontraba a Jin Jeon. Ella se marchaba y su madre le explicaba que había venido a ayudarla a empacar sus cosas para llevarlas al hospital, ya que ella tiene experiencia porque su padre pasó mucho tiempo internado en el hospital. Tras escuchar todo esto, Jaebon salía corriendo tras Jin Jeon. Quería saber cómo se enteró y ella jamás había perdido contacto con su madre. Se divorció de él, no de su mamá. Tras escuchar esto, él entendía. Debía acercarse también a su madre. Así que al día siguiente llegaba al restaurante de su ex suegra. Y claro que ella estaba furiosa. Él pedía de comer y aunque le dio la peor atención posible e incluso le agregó sal como loca en su comida, Jaebon seguía comiendo. Al pensar en que le va a hacer daño, empezó a correrlo. No entendía por qué la viene a visitar si antes ni se aparecía por aquí. Pero él estaba firme. Al verla tan molesta, se arrodillaba ante ella y le pedía perdón porque apenas se daba cuenta de lo tonto que fue. En el cumpleaños de su suegra solamente le entregaba a Jin Jeon un sobre con dinero y agregaba: tómalo y no molestes más. Le confesaba que odiaba la sopa que preparaba aquí y que incluso notó lo desconsiderado que fue con todos. Le pedía perdón. Apenas ahora se daba cuenta de todo lo mal que había hecho. Al día siguiente, Jeongmin llegaba al trabajo y no veía a Jia, pero se sentía tan horrible. Recordaba todo lo que le había dicho a Jia y ahora no sabía qué decir o hacer. En eso Jia ingresaba y hablaba con él como si nada, solo que hoy Jia pedía que por favor la dejara solo por hoy trabajar en su oficina. Y así se quedó a su lado todo el día. Lo seguía a donde sea que fuera, solo que a un lugar no pudo ingresar, al baño de hombres. Él salía y ahí estaba Jia, hasta que finalmente le pedía que le dijera qué es lo que hace. Ella le preguntaba: ¿te molesta? Y no era eso, solamente sentía curiosidad. Hasta que le preguntó que qué pensaría ella si de la nada él empezara a seguirla todo el día donde sea que ella vaya, e incluso a la puerta de baño de mujeres. Jia respondía que se sentiría amada. Jeongmin ya no podía más. Se iba y Jia agregaba: jamás me alejaré de usted. Así se enoje, me grite o me aleje, jamás me iré de su lado. Y así entre llantos agregaba: por favor, jefe, no te mueras, ni vuelvas a decirme todas esas cosas feas. Él la abrazaba y le pedía que lo perdonara. Jamás volverá a pensar en la muerte.
Pasaron los días y Ha-jun, la hija del aseo, seguía insistiendo a Jeong-min para que le diera el número de su amigo Ha-jun, pero Jeong-min le había repetido miles de veces que ella no es apta para su amigo y que no se lo dará. Ella le sacaba en cara que es rica y de una buena familia, es linda y tiene una carrera profesional, pero para él le faltaba lo más importante, bondad y sobre todo curarse de la cleptomanía. Para ella esto era injusto. ¿Por qué la juzga sin conocerla? Pero ella empezaba con este juego primero. Empezaban a discutir y como Jeong-min no se guarda nada, le dijo que el día en que ella se convierta en la presidenta, él renunciará. Y así la echaba de su oficina. Solo que afuera el chismoso de Kiba X estaba ya contando el chisme del momento, que al parecer la CEO de la empresa quiere que su jefe sea su yerno. Y eso sí que enfureció a Jia. Dado a eso, ingresaba furiosa a la oficina de su jefe. Él no entendía qué quiere preguntarle, pero ella enseguida cerraba la puerta con llave. De golpe se acercó a él a marcar su territorio y tras ver su reacción estaba segura. Él la ama a ella y solo a ella. Días siguientes, Ha-jun se encontraba en el parque con su Sol, hasta que en eso, uno de los niños empezó a gritar a Sol que ella no tiene mamá. Ella decía que sí y en eso Jia se acercaba. Había salido a caminar un poco y sujetó a Sol con mucho cariño. Sol la llamaba mamá. Y claro que Jia le decía a Sol que no es su mamá, pero Sol era bien pilas. Le indicaba a aquel niño y rápidamente Jia entendió. Le guiñaba el ojo a Ha-jun para que así siguiera con esta mentirita. Esa noche Ki-hoon estaba saliendo junto a Jin-jeon. Hoy la iba a invitar a comer, pero Hae-bong no se rendía fácilmente. Al verla con él, la llamó sin miedo y nuevamente le entregaba flores. Esta vez, rosas rojas, símbolos del amor y la pasión. Le contaba que había estado pensando en palabras que quizás él hubiese podido decirle tras perder a su bebé. Ella no quería hablar de esto aquí, pero Ki-hoon comprendió todo. Él la esperará en su auto, pero en eso Hae-bong le decía gracias a Ki-hoon por estar cerca de su esposa en un momento tan difícil. Tras irse, Hae-bong continuaba. Le hubiese dicho que su bebé ahora está en un mejor lugar y que sobre todo esto no fue su culpa. Al decirle esto, ella lloraba y no entendía por qué, pero Hae-bong sí. Ella necesitaba escuchar esa frase de su boca. Solo eso necesitaba para sentirse mejor. Al verla llorar, se acercó a ella y la abrazaba. Por otro lado, Jia regresaba a casa, solo que al bajarse del ascensor vio a Hae-jun tumbado en la entrada. Estaba borracho. Jia, como siempre, se preocupó. Se acercó a él y preguntaba por Sol, y ella estaba con su abuelo. Sin embargo, Jia no entendía por qué bebe, qué le ocurre. Él quería contarle lo de su madre, pero era difícil. Jia le pedía que no le contara si no desea, pero en eso Hae-jun le pedía perdón. Se estaba comportando como un tonto, solamente porque no sabe manejar sus emociones. Pero esta vez iba a aceptar gustoso el castigo. Y así terminaba besando a Jia. Ella lo empujó, pero este insistió. Y lo peor de todo es que Jeong-min llegaba y veía todo. Jia rápidamente lo alejó. Sin embargo, Jeong-min entendía todo. Jia quería explicarle, le pedía perdón por lo que vio. Pero él no quería su perdón porque no fue su culpa. Más bien él le pedía perdón en nombre de Hae-jun. Jia, por otro lado, quería su permiso porque quería molerlo a golpes. Y claro que podía, pero solo que no lo mate porque tiene una hija. A la mañana siguiente llegaba la hora del juicio, aunque por suerte no fue de los que se olvidan supuestamente sus errores por el licor. Él sabía que hizo algo feo y Jeong-min no quería sus disculpas, solamente quería entender por qué lo hizo. ¿Por qué demonios hizo eso? La noche llegaba y Jeong-min no había llegado a casa. Incluso varias cosas suyas faltaban. Estaba asustado por la situación y lo único que se le ocurrió fue ir a ver a Jia para ofrecerle una disculpa. Pero ella preguntó, ¿sabes que mi jefe y yo estamos en una relación, verdad? Y claro que lo sabía. Él le decía que aquel día había bebido demasiado, pero ella no estaba conforme con esto. No quería sus disculpas ni sus excusas. Si desea acabar con su ira, debía permitirle darle 2 cachetadas. Aceptaba y le daba 1 por humillarla y 2 por humillar a su amigo. Y con esto le reinició el Windows.
A ver si se le ocurre volver a cometer estas tonterías. Podría incluso perder a su amigo por esto. Por otro lado, Ha-jun había peleado con su madre. Ella siempre la insulta y la humilla por no ser igual a ella. Y Ha-jun estaba harta de esto. Llegaba a beber en un bar, pero sorpresivamente se encontraba con Jeomin. Y cuando le pidió el número de su amigo, Jeomin se lo dio. Ya no le importaba. Jeomin pensaba mucho. Ha-jun le había dicho que son familia, pero ¿acaso la familia hace estas cosas? Empezaba a hablar con Ha-jun. Le contaba que en su graduación, Ha-jun hizo que su familia se fuera de viaje y llegó solo a felicitarlo. Le dio un ramo de flores y ¿cómo podría él rechazarlo? Pero jamás pensó que llegaría a traicionarlo de esa manera. Pasaron ya 4 días y finalmente Jeomin llegaba a casa. Ha-jun estaba preocupado, pero en eso Jeomin se arrodillaba ante él. Había pensado mucho y llegó a la conclusión de que no lo puede sacar de su vida, pero tampoco podía sacar a Jia. Le rogaba que se resignara y que no la busque más. Ha-jun se acercó y abrazándolo, le prometía hacerlo y lo lamentaba mucho. Al día siguiente Ha-jun estaba mejor. Se sentía tranquilo, pero estaba cansado. En eso la señorita Moon llegaba a verlo, lo encontraba dormido y al verlo así pensaba, ¿será que lo beso? Y claro que no era una buena idea. En eso él se despertó y ella huía por sus malos pensamientos. Por otro lado, el jefe Jeomin estaba en una reunión donde Jia estaba presentando su nueva idea para publicarla en la revista. Pero de la nada Jeomin le decía a Jia, ¿me amas mucho? Todos estaban sorprendidos y ante tremenda declaración, el jefe los llamaba lentos. Jia trataba de pedirle que no dijera nada, pero él ya no podía separar su vida privada de la de oficina. Pensaba que lo mejor es que todos sepan. Así se sacaba un peso de encima, declarando que él y la directora Yu están saliendo. Tras ello se fue dejando a la pobre Jia metida en un lío tremendo. Ella salía corriendo tras él y al alcanzarlo, él le pedía que saliera un momento a conversar con él. Al estar a solas le contó sobre su primer amor, de Jae-jin, la hermana de Ha-jun. Ella es la madre de Sol, pero tras morir en un accidente Sol se quedó a cargo de Ha-jun. Sin embargo, cuando Ha-bong y Ha-jun le dijeron que Jia se parece a Jae-jin, él se confundió. Jamás lo había notado y no entendía si sus sentimientos hacia ella habían nacido por esa razón o porque realmente se interesó en ella. No quería lastimarla, así que fue por eso que pasó observándola durante un tiempo, aunque no entendió por qué ella no le preguntó él por qué de eso. Pero a Jia no le gusta exigir a nadie contar algo de lo cual no se sienten preparados. Y así Jeomin le decía, tú no te pareces a Jae-jin. Con Jae-jin me daban ganas de morir, pero contigo me dan ganas de vivir. Pasaron los días y en una tarde la madre de Jia estaba atendiendo a un cliente. Ella trabaja en una tienda de zapatos y cuando una clienta le pidió que la ayudara, ella sin querer hizo que la cartera de la clienta cayera. Y ahí empezó su problema. Esta señora la culpaba por haberle hecho un rayón a su cartera carísima y quería que se lo pagara. Lo peor es que pedía 5 millones de wones. Pero con lo que no contaba es que justamente Jeomin llegaba a ver a su futura suegra y al ver la injusticia intervino. Revisó el bolso minuciosamente y así terminaba exhibiéndola como una estafadora. Este bolso no era más que basura, así que si no quería quedar en vergüenza debía irse lo más pronto posible. Y así la señora se fue. La madre de Jia le agradecía, pero él aprovechaba para presentarse. Ya se habían conocido antes. Él es el novio de su hija. Ella quería saber por qué vino a verla y él solamente quería ganarse su favor. Entiende bien que Jia podría estar saliendo con un hombre mejor que él. Si su futura suegra fuera al lugar donde él trabaja, seguro que todos sus trabajadores le dirían que él no les agrada. Jamás le había importado lo que piensen de él hasta ahora. Por eso había venido ante ella, para que ella le enseñe a ser mejor. Por otro lado, Jin Yeon estaba hecho un lío. Ki-hon se le había declarado. Quería que dejaran de ser amigos y que se convirtieran en algo más. Pero ella no pudo responderle. Sentía un nudo en su garganta y todo se volvía claro para ella. Pensó que tras separarse de Ha-bong lo olvidaría todo, pero nada fue así. Fue peor. Piensa en él noche y día. En eso su madre la llamaba. Y al poco tiempo Jin Yeon llegaba a ver a su madre, o bueno, más bien a Ha-bong, pues él estaba sacando de quicio a su madre. Estaban peleando y ninguno cedía en absolutamente nada. Pero en eso escuchó que él llegaba todos los días y su madre estaba harta. Ha-bong no tenía ni idea de que su suegra había llamado a Jin Yeon y al estar uno frente al otro,
decidieron sentarse a conversar. Ella quería saber qué es lo que le estaba ocurriendo y así de golpe él le soltaba un Te amo. Jin Yeon no entendía por qué, pero él le confesaba que a pesar de todo la sigue amando y mucho. Al día siguiente en la pasarela, Jeongmin estaba recibiendo los detalles de la nueva revista. Estaba furioso, a nada de explotar y mandarlos al carajo, pero así soltaba un lo siento muchachos. Al parecer el culpable de estas aberraciones es Mia, y así empezaba a enseñarles todo lo que deben saber para entregarle buenos trabajos. Esto de a poco se volvió una gran enseñanza para todos, pues les interesaba mucho toda la experiencia que tiene él. Gia entendía y al momento un mensaje llegaba. Él está tratando de ser mejor por ella. ¡Ay, qué lindo es el amor! Por otro lado, la Seo Kelly se encontraba cenando con su hija Ha-jun, pues su hija no entendía por qué contrató a este tipo tan arrogante. Y es por eso exactamente que lo contrató, porque él se parece mucho a ella. Sin embargo, para Ha-jun, eso no es así. Llegaba a su habitación y recordaba aquella vez que sin querer se encontró con él en el bar. Al verlo vulnerable entendía que es una gran persona. ¡Oh, sorpresa! Se ilusionaba con la idea de obtenerlo para ella. Por otro lado, Hae-jun había salido a una gran comida del trabajo. Como siempre, empezaron a beber y jugar un juego con la botella. Si no responden la pregunta, deben beber. Pero sorpresivamente le tocaba a la señorita Dami Moon. Le preguntaban si le gusta a alguien y era tan evidente. Respondía que sí, pero al momento volvían a girar la botella y otra vez le tocaba a ella. Esta vez preguntaron si esa persona es del hospital y si dice que sí, lo adivinarán, porque solo hay 2 hombres en la clínica. Bebía. Y al nuevamente girar la botella, volvía a salir ella. Estaba a nada de beber otra vez porque fue la misma pregunta, pero esta vez Hae-jun iba a beber por ella. Será su caballero negro. Tras beber se marchaba ya, pero en eso Dami corrió tras él. Lo sujetaba y dado a que él fue su caballero negro, ella le ofrecía un deseo, lo que él quiera y cuando él quiera. Tras decirle esto, salía corriendo, dejando a Hae-jun muy confundido. Días siguientes, la mamá de Gia se encontraba almorzando con sus colegas del trabajo. Todas eran de su edad, así que, bueno, chismeaban y se quejaban de sus yernos. Parece que ninguna tenía uno digno de halagar, pero en eso Jeongmin llegaba. Las viejitas chismosas querían saber quién es y él solito se presentaba como el hombre que está locamente enamorado de su hija. ¡Y qué envidia! Pero él solo había llegado a ganar puntos con su suegra, esta vez trayendo café para todas. Así tras eso se fue y claro que todas deseaban tener un yerno así de lindo y atento. Y parece que por fin ganó puntitos extra con su futura suegra. Por otro lado, Jin Yeon se encontraba frente a Ki-jun, pero no podía pensar en nada más que en ese te amo. Estaba a punto de tratar de explicarle a Ki-jun que no puede estar ahora con él, pero antes de que eso pase, él la frenaba. Le pedía que no le respondiera ahora. No le importaba incluso esperar años para que la respuesta sea positiva. Solo deseaba pasar tiempo con ella y así planeaba una cena esta noche. Ya al anochecer estaban a punto de irse a cenar juntos, pero en ese momento Hae-bom abría la puerta del auto y le pedía a Jin Yeon que se bajara, que fuera con él, pues quería invitarla a comer algo rico hoy. En ese momento Ki-jun se sentía furioso. Ese hombre que tanto daño le ha hecho, ¿ahora quiere recuperarla? Empezaba a hablar que un divorcio no es un juego de niños, o quizás para él la fiscal Yang es un juguete. Al parecer sigue siendo un idiota. Empezaba a hablar cosas que para ella eran cosas irrelevantes, pero de cada cosa le echaba la culpa a Hae-bom. Jin Yeon ya no lo podía tolerar, sin embargo a Ki-jun le preguntaba: ¿seguirá permitiendo que ese tonto le haga más daño? Ella no entendía por qué él reacciona así, pero él le decía que es porque la quiere. ¿O acaso ya olvidó que él es su compañero de copa, su alma gemela? Le decía que su corazón estaba rota tras verla llorar tantas veces. Esto la hacía pensar y recordar cómo era él con ella. Pero para Hae-bom este era el momento decisivo, y así Jin Yeon decidía no ir con Hae-bom. Por otro lado, Gia se encontraba con su madre. Ella quería hablar de su jefe y claro, hoy le confesaba que él ha estado visitándola y por lo visto sabe guardar secretos. Gia al verle así estaba feliz, solo que en eso su madre preguntó por los padres de Jeongmin y todo empezó a ir mal. Gia le contaba que él no tiene padres. Su madre se alteraba. Gia trataba de explicarle que todos ellos fallecieron cuando él era un niño y así su madre se daba la razón. Sabía que algo escondía ese
ese hombre, que por eso tiene esa mirada, que por eso es tan oscuro. Y así le pedí a su hija que antes de que sea tarde, debe separarse de él. ¿Qué pasará? Pues esto lo sabremos el siguiente miércoles, así que no te lo pierdas. Y no te olvides de suscribirte, darle me gusta y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.